Esta es una producción de Grupo Fórmula. Y voy ahora con la comisionada presidenta de la COFECE, Alejandra Palacio, a quien me da mucho gusto saludar. Presidenta, buenas noches. ¿Qué tal, Leonardo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Oiga, que la habían invitado al Congreso, finalmente hubo un malentendido, pero hoy entregó efectivamente por escrito, entiendo, su opinión, la opinión de la COFECE sobre esta propuesta del presidente, por cierto, propuesta preferente para reformar el sistema eléctrico. Cuéntenos cuál es la postura de la comisión que preside. Pues la opinión es muy sencilla, Leonardo, y básicamente consiste en no aprobar la propuesta en los términos presentados, porque desde nuestra visión afecta severamente el proceso de competencia para la generación y la comercialización de energía, que es algo que la Constitución permite, y sobre todo porque podría traducirse en tarifas finales de suministro de electricidad más altas para las empresas y las familias mexicanas, o en subsidios que tenga que pagar el gobierno, y pues estamos en medio de una recuperación económica importante y lo que necesitamos es apoyar a la industria y a las familias mexicanas. Entonces la opinión es negativa. En este caso ustedes la remiten al Congreso. ¿Hay alguna retroalimentación o simplemente es opinión expresada y llega a quien tome lo que considere? Pues es una opinión expresada y la idea de esta opinión no es buscar alimentar ningún tipo de polémica, sino básicamente alertar a los legisladores de los retos que tiene esta iniciativa en materia de competencia. Podría ser contrario al orden constitucional y bueno, es desde luego contrario al bienestar de las familias mexicanas y de la industria en términos de el consumo de la electricidad, que es un bien indispensable. O sea, yo no me imagino una actividad que hagamos que no de alguna manera implique que necesitamos algo de electricidad. No. Bueno, lo acabamos de ver en Texas y en el norte del país. Ahora se paralizó hasta el proceso de vacunación. Uno de los temas importantes es que en esta propuesta se cancela esto que han llamado el despacho económico de electricidad, Presidenta. Sí, esa es una de las cuestiones. Nosotros alertamos sobre 4. Uno es el despacho económico, porque ahorita lo que dicen las leyes para que haya un criterio para ver qué electricidad se despacha primero es que se meta a la red aquella que se produce más barata, y en la medida en que hay menores costos de producción, pues también hay menores tarifas al final del día. Entonces, si tú estás despachando electricidad cara, pues eventualmente eso se verá reflejado en las tarifas finales a los consumidores. Y si el presidente tiene como uno de sus objetivos muy importantes, y lo dice todos los días, que se compromete a que no haya alza de precios en la electricidad, si suben los costos, para poder cumplir con ese compromiso del presidente, pues lo que va a haber es la necesidad de subsidiar. Y también en esta circunstancia de aceleración económica, pues las finanzas públicas, digamos, tampoco están boyantes para como estar subsidiando todo. Entonces, sí, claro, no está la chequera tan gorda. Exacto. Entonces, pues en ese sentido entiendo. nos parece que es una mala idea cambiar el despacho económico. Ya. Dicen también que quebranta la garantía de acceso a la red nacional, acceso abierto a la red nacional de transmisión en las redes generales de distribución. Presidenta. Sí, las redes, las áreas de consumo pues están por todo el país, ¿no? Pero las plantas de generación están localizadas en distintos lugares y pues uno que produce electricidad lo que tiene es que subir esa electricidad a la red para que llegue a las zonas de consumo. Hay solo una red nacional de transmisión. CFE es el dueño de esa red, pero lo que dicen las reglas del mercado es que todos los generadores, CFE incluido por supuesto, deben de tener el mismo derecho a tener acceso a esa red, y hay reglas para accesar a esa red, y quieren modificar esas reglas favoreciendo sobre todo a las plantas de CFE, en la lógica de que CFE es el dueño de la red y entonces lo que le corresponde a él es usar la red de manera preferente. Pero así no está la normativa, Leonardo. Aquí hay un tema importante, que es que lo que señala la Constitución es que en el sector eléctrico debe de haber participación privada en las mismas condiciones que la empresa pública. Si el modelo no les gusta, pues lo que habría que hacer es cambiar la Constitución, pero mientras la Constitución exista, debe de haber participación privada, y CFE y los privados todos deben de tener acceso en las mismas condiciones a las redes de transmisión.
Ya. Entonces, si vas, digamos, alterando, por ejemplo, este tema del despacho, o vas generando reglas para que el regulador le dé preferencia siempre a CFE, pues ya dio competencia, ¿no? Efectivamente, y entonces lo que señalamos en esta opinión es que son 4 cosas que en conjunto cierran el mercado. Ya habíamos hablado del despacho, estamos ahorita hablando del acceso a la red de transmisión. En tercer lugar es que quienes producen electricidad tengan la misma oportunidad de venderla, porque CFE es el que nos vende la electricidad a la mayoría de los mexicanos que no somos grandes consumidores. Se llama CFE Suministro Básico. Digamos, todas las casas, los pequeños comercios, todos les compramos la electricidad a CFE. CFE compra la energía y la debe de comprar al más barato, no necesariamente a sus plantas, que en algunas ocasiones son más caras. Entonces, esa lógica también se rompe con esta iniciativa. Y la última que tú ya mencionabas es que el regulador, la CRE, se le da pues mucha discrecionalidad para decidir a quién le da permiso de operar y de comercializar. Y la suma de estas 4 cosas es lo que desde nuestra perspectiva, y somos muy enfáticos en eso, severamente lesiona el proceso de competencia, hace que el modelo no sea como lo ordena la Constitución, pero sobre todo pone en riesgo el bolsillo de los mexicanos y la eficiencia de nuestras empresas. Comprendo. Pues, Presidenta, muy agradecido por la entrevista. Muy buenas noches. Buenas noches, Leonardo. Gusto en saludarte. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.